Hola chicos, hoy voy a mostrarles un vídeo que realmente me da mucha vergüenza ajena, muchísima vergüenza ajena. Los que me siguen hace 6 años conocen cómo soy, conocen mi nivel de educación, conocen cómo siempre me he portado, conocen en especial el acercamiento y el gran cariño que tengo por México, cómo los artistas mexicanos me quieren y me reciben cada vez que voy para allá. Por supuesto quiero a mi país, Argentina, el país donde nací. También quiero y amo al país en el que elegí vivir desde hace 22 años, casi la mitad de mi vida llevo en España. Cuando te vas a otro país tienes el alma dividida, no eres ni de aquí ni de allá. Pero hay algo que te acompaña siempre, que es la educación que te dieron tus padres, los valores que te han enseñado en casa. Eso te acompaña donde vayas. Hay personajes de internet argentinos que me dan auténtica vergüenza, que los argentinos tenemos vergüenza también de estos personajes. Vinieron todos mis haters a decirme Argentina perdió, así que nada, esto es un recordatorio que seguís siendo fea, seguís siendo una fea de mierda. Argentina perdió, pero ganó mi cara, ganó la cara de María Becerra, ganó la cara de Lali, ganó la cara de Tini, ganó la cara de Nicki Nicole. Yo no sé por qué tienes necesidad de meter a otras personas, artistas, que no se pueden comparar contigo, por supuesto. No sé por qué tienes la necesidad de meter a otras personas que no te pidieron que sean mencionadas. Atacar a otras mujeres de otros países por su físico parece tan bajo, tan bajo. ¿Realmente? ¿Ese es todo tu argumento? Y vos seguís siendo una fea de mierda. Que nadie te conoce, nadie sabe quién sos. Me van a disculpar, creo que la mayoría de las personas que estamos mirando este vídeo tampoco sabemos quién es ella, ¿eh? Argentina sigue teniendo a Valeria Massa, sigue teniendo a Messi. Uno de los jugadores más históricos y las leyendas, por más de que lo odien ahora, ustedes pedazo de pecho fríos, pelotudo, un hombre re humilde. Y ustedes soñándolo y es tipo... El nivel de envidia que se cargan. Antonella Rocusa, mujer argentina, la mujer de Messi. Una belleza, pero etérea. Y vos seguís siendo fea, asquerosa de mierda. Es un discurso propio de una cría de 13 años y creo que la cría de 13 años tiene más cabeza que ella. O sea, es mortal el mensaje, es vergonzoso, o sea, es realmente vergonzoso, pero es vergonzoso para ti que eres de otro país, lo estás mirando, pero también es vergonzoso para nosotros los argentinos. Seguís siendo fea, sea de donde seas del mundo, seguís siendo una fea de mierda. Y nunca vas a tener la garra argentina, la pasión argentina, la belleza del cielo argentino, la belleza de la bandera argentina. Siempre seguirás siendo una fea que no te conoce ni el loro. 3, 4, 5 días, todo el mundo se va a olvidar del mundial y todo va a volver a la normalidad. ¿Qué quiere decir a la normalidad? Que nos vamos a despertar, nos vamos a mirar a un espejo y yo voy a decir, ah, qué belleza. Y vos vas a llorar porque sos una fea sin importar de dónde seas del mundo, y nunca vas a tener ni una pizca de la belleza que sale de Argentina. Seguí llorando, estúpida. Nosotros seguimos siendo increíbles, graciosos, con pasión. Estamos celebrando ahora. Perdimos la final, pero estamos celebrando. Ustedes no tienen ni eso, les falta. Completamente fuera de lugar. Completamente, o sea, es que no está en su sano juicio. Le falta, mi amor, la garra, el tango, la pasión. No lo tienen, no lo tienen. Así que nada, sigan llorando, disfruten de tirar su odio y su veneno. El veneno diario que van a tener que consumir es mirarse la cara a un espejo cuando se tengan que despertar y lavarse la cara, que seguramente ni siquiera se lavan la cara porque deben ser, aparte de feas, unas sucias de mierda. ¿Tú te crees normal que estés atacando a mujeres de otros países? Hay personas que no se les puede dar un micrófono y una cámara. Yo he recibido hate por parte de argentinos, porque he felicitado en mi Instagram, he felicitado a la selección española, porque yo también vivo en España, hace 22 años. Todos mis amigos son españoles y estoy agradecida de la tierra que me abrió las puertas y que me dio una vida mejor. Y porque resulta que me estén diciendo vende patria, ardida, vendida, no sé qué las cosas que me dicen. ¿Tú te crees que yo voy a hacer un vídeo para contestar a esas personas? No, el odio se contesta con bloqueo y punto, cuando tienes 2 gramos de cerebro. Una persona feliz no tira odio. Una persona feliz tiene sangre liviana, no tira odio. Si tenés que tirarle odio a un país, habla psicológicamente de una persona que tiene tanto odio adentro de ellos que necesitan buscar en dónde tirar odio.
Hola, y si nos miramos a un espejito, escucha lo que estás diciendo porque es lo que estás haciendo. Y se agarran de la y de una propaganda falsa y de una narrativa falsa que están poniendo online. ¿Por qué? Porque hay un video mío que editaron 3 palabras que yo dije en un video donde yo hablaba del famoso los argentinos no son latinos. Y yo dije, ¿cómo es esto que los argentinos no son latinos? Hice un video de 8 minutos hablando de por qué sí son latinos y editaron los argentinos no son latinos y me pusieron en un video de propaganda anti-argentina. Y lo de feas asquerosas de mierda, eso que lo van a editar y lo estamos editando, ¿cómo es? Diciendo que nosotros decíamos eso. Y a mí me tiene sin cuidado porque digo, o sea, es una enfermedad mental y toda la gente que se lo cree es tan idiota, es tan inferior. Y después te dicen que el argentino es arrogante y vos decís, no es que soy arrogante, es que vos sos inferior mentalmente. ¿Tú te das cuenta? O sea, es que de verdad, o sea, es que es una detrás de la otra. Este personaje, esta Argentina, no todos los argentinos. Esta Argentina es arrogante, es pedante, es maleducada. No todos los argentinos. Porque yo no tengo ni pizca de ese vocabulario que tiene esta persona. Ha sido tanta la funa, fue tan vergonzoso lo que hizo, que en algún momento que alguien le ha dado luz, ha tenido que salir a pedir disculpas. Vengo a pedir disculpas y vengo a pedirle disculpas única y exclusivamente a mi país, porque los hice quedar para el orto. Claro que los hiciste quedar para el orto, pero tus disculpas no valen nada, porque tendrías que haber pedido disculpas a las personas a las que agraviaste y en segundo lugar a tu país, porque tú no representas a los argentinos, no me representas a mí como argentina. Porque en mi pasión y en lo chispita que soy... No, en tu pasión no, en tu maleducación. Nos hice quedar mal. Me estaban llegando un montón de mensajes xenofóbicos, como los que estamos viviendo absolutamente todos los argentinos. Los argentinos que tenemos educación, que nos hemos formado, que tenemos buenos valores, que nuestros padres nos han enseñado, nos avergonzamos de esta clase de personajes que están por internet. Que los argentinos somos buenas personas y somos personas con valores. Ahora bien, dentro de un país hay gente mala, hay gente maleducada, hay etcétera, 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 etcétera. Igual que en tu país y en el del otro, hay gente de todo tipo. Dentro de esa nacionalidad también está la mía. Y está mi forma de ser. Y dista muchísimo de este personaje. Uno de mis superpoderes cuando ataco es cállate, fea. Y los que me conocen lo saben. Es lo único que sabes es decir Nanu, sí. Y en realidad es bastante inocente, porque es bastante de adolescente. De adolescente, sí, y de no tener nada en la cabeza. Y eso no es un superpoder, eso es una super mala educación. O sea, no romanticemos esto. Le respondí a mis haters y nada, ahora nuevamente me sacaron de contexto y a mí lo único que me importa en este momento es defender a mi país. Esa no es la manera de defender a tu país. La manera de defender a tu país es siendo una persona responsable de lo que dices y una persona educada. Lo mejor que puedes hacer por tu país es callarte la boca. Lo siento, chicos, pero yo tenía que desahogarme porque llevo una semana soportando esta clase de personajes. No tengo más que palabras de agradecimiento y cariño para mi país, para los argentinos de bien de mi país, a mis hermanos mexicanos porque los quiero y porque los conozco y porque nadie me tiene que decir cómo son porque yo ya lo sé, porque lo he vivido con vosotros durante 6 años. Y nadie me tiene que venir a decir nada de los españoles porque vivo en este país. Les mando un besito muy grande, que se me pase el cabreo y nos vemos en otro episodio.